tenemos a Silvia Velasco. Bienvenida, Silvia. Hola, buenos días, Paco. Viejos conocidos. Viejos conocidos. Qué gusto tenerte por aquí. Sebastián Corte, bienvenido, amigo. Paco, muchas gracias por invitar. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos. Ustedes son familia, una familia muy bonita y que ya nos han compartido temas muy importantes que tienen que ver con el seguir activos, con el superarnos, con el disfrute de la vida. Y hoy nos traen un tema que hay que ponerle mucha atención. ¿Cómo atender las adicciones dentro de la familia? Sebastián, ¿qué nos puede platicar al respecto? Mira, Paco, esta idea nace de una realidad que muchas familias viven en silencio, desgraciadamente. Es una realidad que duele, que confunde y que desgasta al familiar de un adicto. Sin embargo, puede ser un punto de partida para sanar y para reconstruir una familia y para empezar de nuevo. Esa es la idea de este programa. Y me llama la atención porque, pues de repente uno conoce a lo mejor programas de salud pública, programas de atención privada, pero a veces las familias nos da inclusive miedo siquiera enfrentar el tema cuando uno de nuestros integrantes de la familia tiene adicciones, Silvia. ¿Qué te puedo decir? Es un tema tan secreto. Eso. Es un tema secreto en familia que pasan muchísimos años hasta que llega un momento en que se vuelve muy visible. Se vuelve muy visible para la familia inmediata, pero hay mucho dolor atrás antes de que esto se vuelva visible. Y las familias pues empiezan a aislar. Se empiezan a aislar porque empieza la convivencia a complicarse muchísimo. Entonces empieza la familia a aislarse. Pero hay mucha información y a la vez hay poca información. O sea, realmente hay mucha información para los adictos, pero no como una familia puede ¿Cómo ayudarse. afrontar eso? Exactamente. Vámonos por partes. ¿Qué, señales de alarma pueden, a veces es muy obvio, ¿no? Pero pueden darnos pista de que un integrante de la familia, pueden ser los hijos, los padres, uno mismo, tiene problemas de adicciones, Sebastián? Fíjate que a final de cuentas esto inicia con cambios conductuales, ¿sí? Yo te comentaba cuando hiciste favor de invitarnos que esta orientación y acompañamiento, porque es un programa de orientación y de acompañamiento para los familiares de un adicto. ¿Por qué? Porque la familia, como bien dice Silvia, necesita ayuda. Es la primera que pide ayuda. El adicto no sabe que necesita ayuda, mucho menos va a pedir ayuda, pero la familia sí. Entonces, la familia ya se dio cuenta de los cambios que está sufriendo su familiar. En el caso de drogas, de alcohol, las desapariciones, las pérdidas, la cuestión económica importantísima. Entonces la familia no sabe qué hacer. Este programa precisamente se trata de orientar a la familia de una manera psicoeducativa, que sepan la dinámica de una adicción, que sepan que una adicción es una enfermedad, que sepan cómo manejarla, porque dentro de la familia hay muchos roles de los familiares de un adicto. Está el salvador, está el encubridor, ¿sí? Está la víctima también. ¿Podemos desglosarlos de uno por uno? Por supuesto que sí. A ver, vámonos de uno por uno. El encubridor es el que protege al adicto. Inclusive hay conductas habilitadoras, se le llama. Se me ocurre el clásico, la mamá, el papá que le lleva la caguama a la hija, hijo, para que se la cure el muchachito o la muchachita el domingo. ¿Sí? ¿Ese puede ser? Así es, el encubridor. Okay. Son conductas habilitadoras, habilitan la adicción del enfermo, ¿sí? Le dan dinero, lo cubren sus inasistencias, cubren sus pérdidas, lo apapachan, vamos a decir, como se diría vulgarmente, ¿sí? Está la víctima, que lo único que hace es sufrir por la adicción del familiar, pero no hace nada más. Sufre y sufre. Y está el salvador.
El que dice, no, yo voy a solucionar este problema, yo le voy a quitar lo borracho, yo le voy a quitar lo drogadicto. Y son roles que confunden a la misma familia, porque en un momento dado piensan que verdaderamente así van a solucionar un problema. Y yo lo que digo, ¿y por qué surge esto? Porque la primera que necesita ayuda es la familia. Es la familia. La primera que necesita ayuda. Ahora, ustedes en Familias en Reconstrucción por Adicciones pueden compartir experiencias con las personas que están pasando por esto, Silvia Velasco. Sí, es experiencia personal, ¿ok? Entonces es reconstruir una familia es complicado porque, como te decía, es un secreto que se va extendiendo poco a poco. Entonces uno no sabe a quién recurrir. Hay grupos, hay un grupo de Al-Anon, ¿sí? Para familias, hay un grupo de Al-Atin para jóvenes, al cual... Silvia, recuérdanos de qué se trata Al-Anon y Al-Atin. Al-Anon es para los familiares de adictos. Okay. Y Al-Atin para los jóvenes familiares de adictos. ¿Sí? Entonces uno se acerca, está bien, está muy bien, pero no hay un seguimiento personal. Ese seguimiento personal es ir, abrirse, pero hasta ahí. O sea, ese seguimiento que la familia necesita, ese estoy pasando por, en este momento estoy viviendo esto, ¿quién viene a echarnos la mano? No lo hay. No lo hay. Ok. Sí, y eso es importantísimo, sentirse respaldados en momentos críticos. Y es que, pues, si de por sí los padres no sabemos qué hacer en muchas cosas, en estos temas mucho menos. Uh-huh. ¿Cuál sería el primer paso, Silvia Velasco, que tú pudieras compartir para ayudar sin echar a perder más a nuestra familiar? Lo primero que yo a lo mejor no hice y haría sería investigar de qué se trata. O sea, sí atenderse de inmediato cuando hay esas alarmas, esos focos rojos, buscar ayuda, informarse la persona, a ver qué está pasando. Y porque de esto que dice Sebastián es razón, o sea, empieza uno a encubrir, empieza uno a hacer cosas que no están funcionando, pero es lo primero que uno se le ocurre hacer. ¡Híjole! Y no se informa uno, realmente es informarse, a ver qué está sucediendo, qué puedo hacer y empezar a tratar de estar uno lo mejor posible, la mejor coherencia y claridad para empezar a tomar decisiones. Eso es bien importante. Si no estamos bien por dentro, pues mucho menos vamos a poder extender la mano y más a las personas que queremos. Familias en Reconstrucción por Adicciones. El teléfono es 444-496-6027. Sebastián Corte, ¿hacen ustedes reuniones? ¿De qué manera se acercan a las personas que solicitan pues esta asesoría, esta experiencia de charlas? Fíjate que, Paco, yo ya tengo tiempo haciendo esto de manera informal, con gente conocida, con gente que pide ayuda. No es un secreto. Estamos aquí porque yo tuve problemas con el alcohol durante muchos años, porque Silvia es esposa de una persona que tuvo problemas con el alcohol durante muchos años y que tuvimos que solucionar y reconstruir nuestra familia a partir de esta situación. Entonces yo ya tengo tiempo haciendo esto con gente conocida, con gente que me busca, que me platica. Yo asisto con regularidad a grupos de apoyo, a grupos de autoayuda como es AA, y surge la necesidad de gente que, como dice Silvia, hay gente que no quiere mostrarse, que no quiere mostrar el problema, que no quiere que se sepa, que lo quiere ocultar. Y la familia, desgraciadamente, toma dos tipos de actitudes, dos tipos de conductas. Una, o sobreprotege, o dos, quiere controlar. Entonces, lo que trato en lo personal es de hacerle ver a la familia, en primer lugar, que conozca la dinámica de la adicción. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa?
y que sane su salud, que tenga salud emocional. El familiar es lo primero que se necesita. Si el familiar no alcanza un nivel de salud emocional, menos va a poder ayudar a su adicto. Porque como te digo, o hay una actitud de sobreprotección, o hay una actitud de un control extremo. Y desgraciadamente esto lo que hace es perpetuar esta dinámica familiar. Como dicen por ahí, estar sereno ante la tormenta. Ok, primer paso. Primer paso. Hay una crisis, hay que afrontarla y hay que estar tranquilos primero. Hay que afrontarla, en primerísimo lugar, hay que aceptarla. Hay que aceptar que tengo un familiar adicto. Y hay que aceptar y entender que la adicción es problema de mi hijo, de mi esposo, de mi pareja. No de un extraño. No es mía. Ok. No es mía. Yo tengo que sanarme a mí de mi situación, que es ser el familiar de un adicto, pero la adicción no es mía. Híjole, eso es bien importante. A pesar de lo mucho que queramos a nuestro familiar, lo que acabas de decir es muy importante. La adicción es del familiar, no de uno. Así es. Así es. Desde esta experiencia que te agradecemos tengas la consideración de compartirla, ¿qué es lo primero que se rompe en una familia cuando uno está en una adicción? La confianza. Ok. La confianza y en consecuencia la comunicación. ¿Cuál sería el primer consejo o experiencia cuando alguien se te acerca y te dice: Sebastián, ayúdame, tengo este problema? Tú que has estado ahí en la crisis, ¿qué me pudieras aconsejar? ¿Cuál sería el primer consejo o experiencia que pudieras compartir? Entender la adicción. O sea, el familiar del alcohólico tiene que entender la dinámica de la adicción y aceptarla. O sea, no es problema de falta de fuerza de voluntad, no es problema de falta de inteligencia del adicto, es una enfermedad. Y es una enfermedad que como tal requiere atención. Y además, como dicen en los grupos de autoayuda, es una enfermedad trifásica, porque es una enfermedad física, mental y sobre todo espiritual. Entonces, mientras el familiar no entienda que es una enfermedad y que no es cuestión de voluntad, que no es cuestión de inteligencia, como mucha gente dice: no, vio que en 3 días le quito lo borracho. No es tan fácil. No es tan fácil. No, nada que ver. Silvia Velasco, desde la experiencia de lo que puede pasar al interior de una familia con un integrante en adicciones, ¿cuál fue el primer paso que diste para, pues, intentar primero estar bien tú y luego decir qué hacemos? ¿Cuál fue el primer paso? Pues sí, haber aceptado algo que yo no conocía, porque en un principio yo ni siquiera conocía que era una enfermedad. Entonces, aceptar eso y reconocerlo me costó años. Y una vez que lo acepté y ya empecé a atenderme, entonces empecé a soltarlo, a que él tuviera su momento de buscar esa ayuda. Claro, uno le va poniendo más o menos los medios, ¿no? Pero hubo mucho enojo, muchos años, mucha desconfianza, pero esa desconfianza fueron añísimos. También a las hijas, empezar a proteger a los hijos muchísimo, entonces atender de qué manera. Hasta que ya empecé también como a conocerme más yo y empezar un camino que a la fecha es lo que me ha ayudado más, que es un crecimiento espiritual. Para mí, esa es mi clave. O sea, es igual por el medio del tapping, que ya nos hiciste favor de una ocasión. Empecé por el tapping, empecé las emociones, empecé en un crecimiento personal. Y empecé a atenderme en lo personal. Entonces todo como que se fue calmando, como que las aguas en casa se fueron calmando. Y entonces gente que se acerca, que no sabes ni de dónde llega,
ahora entiendo que el Espíritu Santo siempre está ahí, y entonces empieza a llegar gente que brinde ayuda, entonces yo empecé mi camino personal como familia protegiendo a mis hijas, y él empezó un camino por su lado. ¿Podrías decir que en el momento en que tú tomaste un poco las riendas de tu persona, sí, se empezaron a sintonizar las personas y las situaciones para encontrar una salida? Increíble, pero sí. Así, empieza una sincronía impresionante. Empieza una sincronía y empieza uno a creer que hay una salida. A creer, a ver una luz y decir si hay salida. Yo muchos años también tiene que ver que en mi caso, yo siempre puse en una balanza en lo personal. A ver, ¿qué es lo padre y qué es lo no padre? Y en mi caso, siempre lo padrísimo pesó mucho más. Pesó más. En mi caso, siempre lo padrísimo, dices, vale la pena. Acabamos de cumplir 49 años de casados. 49. Y esto empezó desde que nos casamos. Okay. Entonces, ahí está. Ahí está. Familias en reconstrucción por adicciones. ¿Cuánto tiempo tienen ya con esto, Sebastián? Te decía, Paco, que yo ya tengo varios años. Okay. Varios años. Pero, ¿tú en lo particular? En lo particular, de manera informal, si tú quieres. Bien. Con más buena intención que con una estructura. Entonces, ya tenemos prácticamente 5 o 6 meses que estructuré un programa, y así se llama, Programa Integral de Orientación y Acompañamiento para Familiares de Adictos. Ok, y es que si bien obviamente la importancia de subrayar que si usted está en estas situaciones de adicciones y una persona cercana, obviamente acudir con las instancias profesionales, las instancias tanto de gobierno, privadas, hay que buscar ayuda, eso es bien importante. Pero las familias, el compartir las experiencias, el conocer el camino andado de familias, de personas, como es el caso de Sebastián, de Silvia, también eso es vital. Es por eso que le compartimos este teléfono, 444-496-6027. Silvia, ¿ya con cuántas personas han compartido ya estas experiencias? Ahí te puede hablar más Sebastián. A ver, Sebastián. Son muchas personas. Vámonos a los números. Fíjate que son... Quiero hacer una anotación en cuestión del teléfono. Me equivoqué. Solamente... No, está bien el número de teléfono, pero solamente WhatsApp. Ah, ok. No llamadas telefónicas. Muy bien. Puro WhatsApp y ya entonces yo me comunico con la persona. Perfecto. Aquí lo corregimos, le ponemos ahí el famoso WhatsApp. Ahí WhatsApp. El WhatsApp. Ya nadie llama de todas maneras, Sebastián. Ya puro WhatsApp. Sí. En primer lugar, ya nos acostumbramos a no tomar llamadas de teléfonos desconocidos, sí, ¿no? Empezar. Nos da miedito. Pero por otro lado, tengo O de Electra. Pero es otra historia. Okay. O bien, en este tipo de situaciones que estoy manejando, las llamadas telefónicas pueden ser en momentos de crisis y puede ser muy penoso y durar mucho una llamada. Yo les pido que me manden un WhatsApp y yo en el momento en que esté disponible les contesto la llamada. ¿Sale? Ya son varias familias a las que he tenido la oportunidad de ayudar. Aquí ¿qué busca la familia? Ellos quisieran solucionar su problema mañana. Sí. Y desgraciadamente, en la enorme mayoría de los casos esto no es posible. Porque como decía Silvia y como tú reafirmaste ahorita, el familiar tiene que ver por él. Y el adicto tiene que ver por él. El adicto en un principio no sabe que necesita ayuda. Por lo tanto, para él eso es una cuestión totalmente ajena. Pero la familia sí. Entonces la familia se acerca diciéndote qué puedo hacer, qué hago, qué le digo, cómo lo manejo cuando está intoxicado. Cuando está intoxicado, no lo peles. Ni le dirijas la palabra. Punto. ¿Verdad? Así de sencillo. Esa es la primera recomendación. Cuando el adicto está intoxicado por la sustancia que sea, ni le dirijas. No involucrarnos. No te involucres, no caigas en su juego. Pero
las familias generalmente lo que necesitan es poder saber, poder tener un camino. Sabemos que hay grupos de Al-Anon para familiares adultos de adictos, grupos de Alatín para familiares jóvenes de adictos, generalmente hijos de adictos, pero no son suficientes, Paco. Grupos de AA hay por montones, pero grupos de Al-Anon o de Alatín no hay suficientes. Y además de eso, la gente difícilmente se dirige a esos grupos. Silvia supo que existía Al-Anon desde hace mucho, pero nunca se animaba a ir, no se animaba a ir. No quería exhibirse, no quería mostrar. Prefería, Silvia fue encubridora. Uno de los roles de las familias, de los familiares que siguen, es el encubridor, y Silvia fue encubridora. Quiero decir que varias de las personas a las que les mandé esto se están enterando en este momento, después de 30, 40 años de amistad. Y sin duda, Silvia, ahí está de manifiesto que es más importante. Nuestra familia, nosotros, nuestros seres queridos, o lo que digan los demás. Ay, mire, de todas maneras hablan, entonces, ay. Claro, ay, ya a estas alturas. Ay, no, ya. Mejor ayudo. Pues, ¿verdad? Mejor ayudo. Ahí está el sí. Oigan, siempre gusto que nos acompañen. Gracias por compartir esta experiencia de vida y más pensando en los demás, porque esto le puede servir a muchas personas. Claro. Este camino que ustedes han andado, ¿cuántos años que dijimos? ¿40 y tantos? 49. 49. ¿Cuándo cumplen los 50 años? En febrero del año que entra. Lo acaban de cubrir los 49. Sí. Okay. ¿En dónde se casaron? ¿En qué iglesia? En la Ciudad de México. Los dos somos de la Ciudad de México y nos casamos en una iglesia que se llama Santa Mónica en la Colonia del Valle. Muy bien. No, pues va a estar buena la pachanga por el próximo año, por supuesto. Con agüita, señores, con agüita. Muy bien. ¿Algo más que nos quieran compartir, Sebastián? Nada más, Paco, agradecerte por la invitación, agradecerte por querer tocar este tema delicado, ¿sí? Y decirle a la gente que hay solución, que no tienen por qué llevar esto solos. Pueden hacerlo acompañados, pueden hacerlo con una guía y pueden reconstruir su familia. Exacto. Reconstrucción de familia. Familias en reconstrucción por adicciones. WhatsApp 444-496-6027. Sebastián Corte, muchas gracias. Gracias a ti, Paco, como siempre. Silvia Velasco, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por la sintonía.